La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, buenos días a las que no saludé. ¿Cómo están? Moni, no sé si se puede habilitar el micrófono de las chicas para leer algunos versículos. Sí, Después. están habilitadas. Buenísimo. Bueno, yo este mensaje lo separé en dos partes, ¿sí? Vamos a estudiar y a leer Mateo 5, desde el 38 al 48. Y lo separé en dos, desde el 38 al 42 y después del 43 al 48, ¿sí? Así que las invito a que me acompañen a leer del 38 al 42, ¿sí? Lo leo yo, pero después les voy a pedir ayuda a ustedes para otros pasajes. ¿Se escucha bien? Perfecto, Juli. Sí, buenísimo. Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te quiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y ustedes también venían estudiando cosas, enseñanzas que daba Jesús ahí en el Sermón del Monte, que muchas veces dice, viste que fue dicho, pero yo digo esto. En el oíste que fue dicho, él les recuerda una ley que estaba en el Antiguo Testamento y Jesús profundiza un poquito más en esa enseñanza o en esa ley que estaba en el Antiguo Testamento. Y esto de oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, lo podemos encontrar, por ejemplo, yo lo tengo anotado en Éxodo 21-24, en Levítico 24-20, y el que quiero que leamos es Deuteronomio 19, está del 15 al 21, pero quiero que leamos el 20 y el 21, ¿sí? Así que si alguna puede leer Deuteronomio 19, 20 y 21, se lo agradezco. ¿19 del 20 al 21? Sí, por favor. Entonces a él como el penso hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bien, acá hace referencia a esta ley, acá es cuando la da Dios al pueblo, pero me gusta el objetivo de esta ley. Dice, para que no vuelvan a hacer esto, para que tengan temor y que los que oigan tengan temor y no lo hagan más. No es que, bueno, dale, sí, ojo por ojo, diente por diente. No, el objetivo era otro de la ley, es para que no lo hagan, ¿sí? Que no se devuelva este mal por mal. Y esta ley era para los castigos, los casos civiles, ¿sí? Que el castigo sea el adecuado de acuerdo al crimen que se haya cometido, ¿sí? Estaba destinado a a evitar, digamos, que los conflictos se salgan de control. Pero Jesús acá va a la parte personal, a la pelea o al conflicto que tiene cada uno, ¿sí? Y Jesús les ordena acá a los creyentes, a los hijos de Dios, a sus discípulos, que busquen la paz antes que la venganza, ¿sí? Que las agresiones, que los insultos tienen que volverse al revés, con amor y con servicio.
diferente a lo que espera el agresor, ¿sí? Romanos 12:18, escribe Pablo y dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz o tengan paz con todos los hombres, ¿sí? Entonces, seguramente Pablo hacía referencia a esto que enseñó Jesús, que, bueno, no importa lo que te hagan, vos tenés que ser servicial y devolver con amor, ¿sí? Entonces, en estos casos, que hay 4 casos, que dice, primero, no resistas al que es malo. El no resistas significa no te pongas en contra del que es malo, sino todo lo contrario. Y tenemos 4 casos. El que te hiera en la mejilla derecha, ponele la otra. El que quiera ponerte a pleito y sacarte la túnica, dale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar una carga, bueno, por una milla, anda 2. Y al que te pida, dale. Y en el pasaje paralelo de Lucas 6, dice que ni siquiera pienses en pedirle que te lo devuelva. ¿Sí? Ya está, te lo pidió, se lo das y listo, sin pedirle la devolución. Y acá lo que nos está diciendo Jesús, es lo que entiendo, es que, bueno, renuncia a tus derechos personales, ¿sí? Hay personas que te van a hacer daño, hay personas que van a atentar contra tu dignidad, que te van a golpear, capaz físicamente, en personas que nos hacen daño, personas que nos insultan, personas que nos obligan a hacer ciertas cosas, personas que atentan contra nuestras pertenencias, porque dice, bueno, si te pide algo tuyo, dáselo, si te pide la capa, dale también la túnica, y son prendas que pertenecían a las personas. Bueno, son tus pertenencias, no importa, renuncia a eso, renuncia a todos tus derechos personales por el otro. Y capaz no es que el otro está pensando en hacerte bien, porque acá habla de los enemigos, pero no importa, Jesús enseña devolvérselo con amor, con servicio, con esto de, bueno, te hace caminar una milla, bueno, camina 2, ¿sí? Eso es parte del servicio, ahí no te pide que le dejes algo como tuyo, tangible, sino que da de vos algo que el otro no tiene, ¿sí? Y aparentemente, bueno, otra cosa que habla también de como los distintos capaz niveles sociales, porque habla en otra versión habla de los soldados, ¿sí? Que los soldados obligaban a caminar una milla. Y los soldados tenían autoridad sobre algunas personas. Pero también habla del que te pida, que capaz es alguien que necesita y que está capaz por debajo tuyo, por así decirlo, que tiene menos que vos, también ayúdalo y hace el servicio. Entonces, no importa de qué clase social sea, de qué nacionalidad, qué ideología política tiene, qué religión tiene, ayúdalo, ¿sí? Y sé servicial con esa persona. Y aparentemente, esta respuesta que dice Jesús ante estos casos parece algo pasivo, ¿no? Como, bueno, si te pide, listo, dale y vos te quedás ahí quieto. Si te pide que camines, bueno, camina. Si te pide una capa, bueno, le das. Y aparentemente es algo pasivo, como que vos no tenés que hacer nada, sino, listo, le das eso y nos quedamos tranquilos. Pero no, Jesús dice, le tenés que devolver con amor. ¿Y qué significa eso? Vamos un poquito más adelante, vamos del 43 al 45, ¿sí? ¿Qué pide Jesús realmente ante estas situaciones? Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En primer lugar, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Oísteis que fue dicho, la ley anterior, pero yo digo esto. Bueno, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ningún momento de la ley dice aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que oyeron ellos y lo que les enseñaron en esta época. Pero jamás Dios enseñó en su ley y a través de Moisés, jamás enseñó que hay que aborrecer al enemigo. Es más, fíjense lo que dice Éxodo 23, 4 y 5. ¿Alguna lo puede leer? Éxodo 24, 4 y 5. 23, Éxodo 23. 23, perdón. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno del que te abollece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Bien, en otra versión dice, el versículo 5, si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Fíjense qué diferente lo que escucharon en esta época a lo que Dios realmente les había dicho. En ningún momento les dijo, odia a tu enemigo, al revés, ayúdalo. Si necesita ayuda, te frenás y lo ayudás. Y yo busqué por las dudas qué significaba enemigo. Uno ya sabe lo que es un enemigo, ¿sí? Pero lo busqué en el diccionario y digo, bueno, ¿quién es un enemigo? Realmente es el que no es mi amigo. Pero además tiene otra intención el enemigo. El enemigo tiene mala voluntad, dice el diccionario, y desea o hace mal a otro. Entonces, seguramente en nuestra vida, esperemos que no, pero algún enemigo nos cruzamos, ¿no? Capaz no lo tildamos como enemigo porque es una palabra medio fuerte, pero alguien que sí nos deseó el mal o nos hizo mal en algún momento, bueno, ha pasado, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar frente a esto? Y la Biblia es muy clara, no dice que, bueno, listo, sé pasivo, si te pide, dale, buenísimo, pero te quedás ahí en el molde, o si tenés que caminar, caminás y listo, no, al revés. Fíjense lo que dice en Proverbios 25-21, que después dice algo muy parecido en Romanos 12. Proverbios 25-21 dice, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer, hace algo, cocinales, dale de comer. Y si tienen sed, dales de beber, ¿sí? Y en Romanos 12, 19 al 21, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. En otra versión dice, en esto de ascuas de fuego o carbones encendidos, dice, harás que se avergüence de su conducta. ¿Sí? Si vos haces esto, le respondes su mal con tu bien, hacen que se avergüencen de la conducta que ellos tenían. Y me gustó también Lucas 6:31, que también está en Mateo 7:12, porque Lucas 6:31 lo menciono porque es el pasaje paralelo a este en Mateo 5 que estamos leyendo. Y vieron que desde chiquitas escuchamos las frases, no devuelvas mal por mal, ¿sí? Pero la Biblia, y Dios va un poco más allá de eso, no es no hagas mal por mal, sino que dice, hacé lo que te gusta que te hagan. O sea, ni siquiera, bueno, listo, no me hacen mal, yo no hago mal. No, al revés, hacé a otros lo que te gusta que a vos te hagan. Sí, eso es lo que dice ahí también en el pasaje paralelo. Y yo busqué en la Biblia ejemplos de amar al prójimo. ¿Dónde hay en la Biblia? ¿Dónde se muestra esto que Dios nos pide de no tener esta conducta pasiva, sino activa de devolver bien al mal que nos hicieron? Y un ejemplo que se acerca un intérprete de la ley más adelante a Jesús y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y en Lucas 10 tenemos la parábola del buen samaritano. Le pregunta, ¿qué tengo que hacer en realidad para merecer o para ir al cielo? Y Jesús le dice, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí le pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, que pasan distintas personas que aparentemente podrían ayudar a la persona que estaba ahí tirada, que los ladrones habían lastimado y dejado herido en el camino, y nadie lo ayuda. Y lo ayuda un samaritano, que los samaritanos eran gente que se odiaban con el pueblo judío, y sin embargo esa persona lo tomó como prójimo y le hizo el bien, a pesar de que hayan sido pueblos enemigos. Así que ahí tenemos un claro ejemplo de quién es mi prójimo, es decir, todos los que tenemos al lado, el que está al lado, el próximo, decía una persona en un mensaje, el próximo, el que tengo al lado, puede ser vecino, compañero de trabajo, algún familiar. Todos ellos son mis prójimos y debo devolverle su mal con el bien. Otro ejemplo es el de David. ¿Se acuerdan que Saúl lo perseguía para matarlo en muchas ocasiones? Y en una ocasión Saúl sale al desierto de Engadi, porque esto está en 1 Samuel 24, sale al desierto porque le contaron de que David estaba ahí, y cuando Saúl
entra a una cueva porque tenía que hacer sus necesidades. Justo David estaba escondido ahí con sus hombres, y los hombres le dicen, ya está, Dios te lo entregó en tus manos, porque está ahí a punto, está solito, inofensivo, está listo para que vos lo mates. Y David va, le corta el manto y ahí se siente mal. Dice, no, yo no soy quien para matar o hacerle daño a alguien que Dios escogió, dijo David. Y después le dice, mirá, quiero que leamos desde el 12, 1 Samuel 24, 12 al 15. ¿Alguna lo puede leer? Juzgue Primero Jehová entre Samuel. tú y yo, Ah, perdón. juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Bien, gracias. David estaba bien parado, sabía en quién tenía que confiar. Fíjense que el final en otra versión dice que el Señor dice, es mi defensor y me rescatará de su poder. David sabía que él tenía que confiar en Dios, que Dios es el que iba a tomar la venganza en caso de ser necesario, y él confiaba plenamente en Dios y le devolvió bien a Saúl. Y de los ejemplos que yo seleccioné, el mayor que tenemos en la Biblia es el Señor Jesús, que me gustaría que leamos en 1 Pedro 2:23, si alguna lo puede leer. Amén. 1 Pedro 2:23. Amén. ¿Quién? 23, versículo 23. Sí, Está bien. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. gracias. Jesús, nuestro mayor ejemplo, es el que más sufrió. Y él, sin embargo, tenía todo el poder para defenderse. Él es y era Dios en ese momento y no lo hizo. No respondía con maldición, no amenazaba, sino que encomendó todo a Dios y Dios es el que juzga justamente. Y en Romanos 5, que es un pasaje bastante conocido del 8 al 10, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Quién hizo la mayor demostración de amor hacia sus enemigos? Dios. Nosotros éramos sus enemigos, sus enemigas, y Dios mandó a su Hijo amado a morir y entregar su vida por nosotras. No hay mayor amor que ese. Y gracias a Él pasamos de ser sus enemigas a ser hijas suyas. Pero Él es el mayor ejemplo que nos dejó en su escritura. Continuamos leyendo Mateo 5, vamos del 44 al 45. Dice, perdón, sí, 44 y 45. Dice, pero yo os digo, lo leemos de nuevo, ya lo habíamos leído. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Acá cuando está la ilustración del sol naciente, ¿sí? Sale el sol sobre buenos y malos, y sobre la lluvia cayendo también sobre buenos y malos. Jesús muestra que Dios ama a todos indiscriminadamente, a todas las personas, porque sale el sol para todos, llueve para todos. Y nosotras, sus hijas, sus discípulos en este momento, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que reflejar el carácter de Dios y mostrar el mismo amor a todas las personas, a mis amigos y a mis enemigos, a mis familiares y a mis vecinos. A todos tengo que mostrar el mismo amor. Y Jesús acá enseña que tenemos que vivir con un estándar más alto,
de lo que esperan las personas del mundo. Pero es un estándar que no podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Entonces, para poder tener ese estándar y poder amar a otros de la manera que Dios ama, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos cuando creímos en Jesús, cuando lo aceptamos, y tenemos que dejar y alimentar al Espíritu para que Él haga crecer el amor hacia los demás. Y solo a través del Espíritu es que podemos realmente amar a otros, ¿sí? Y orar por otros. Y acá tenemos 4 verbos, ¿sí? En esta parte tenemos amar, tenemos bendecir, hacer bien y orar. Amar, cuando se refiere a amar acá, es el amor ágape, el amor que no espera nada a cambio, ¿sí? Que se preocupa por el bienestar del otro indiferentemente o indistintamente si el otro se preocupa por mí. Ese es el amor, preocuparme por los demás. Bendecir es decir cosas buenas con la boca. Bendecir, si alguien me dice algo malo, porque dice bendecir a los que os maldicen. Si me dicen algo malo, bueno, bendecir. Sí, la Biblia dice también, la blanda respuesta quita la ira. En Efesios 5:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de bendición para otros. ¿Sí? Bendecir, hacer bien. Hacer es hacer, no quedarme quieta. Hacer, trabajar y hacer cosas buenas para los demás. Y orar por otros. Estudiando un poquito este pasaje, no quiero profundizar en esto, pero estudiando un poquito es orar. Cuando uno lee esto y dice, bueno, voy a orar por mis enemigos, ¿qué oro generalmente? Señor, te pido que se convierta, que le cambies el corazón, que te conozca. Está perfecto orar para que una persona conozca al Señor, pero también tengo que orar por mí. Señor, cambia mi corazón. Señor, transforma mi vida, ayúdame para que yo pueda amar a esa persona. Si no es todo, bueno, que el otro te conozca, que el otro esto. Yo también tengo que hacer mi parte, yo tengo que cambiar mi mente, mi corazón para poder amar a esa persona. Entonces, orar en todos los sentidos. Por la otra persona sí, pero por mí también para que el Señor me ayude. Y todas estas personas que dice acá son nuestros enemigos, los que nos maldicen, los que nos aborrecen, los que nos ultrajan, los que nos detestan, los que hablan mal de nosotras, los que nos persiguen. Todos ellos, como dice Filipenses 3:18, son enemigos de la cruz, ¿sí? Porque seguramente que si alguien te hace mal, si alguien te maldice, si alguien te desea el mal, si alguien te persigue, es porque no conoce al Señor. Y ¿saben qué? Nosotras también éramos así. Dice Colosenses 1:21, dice, y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora estás reconciliada con Dios, si realmente lo conoces. Pero antes eras enemiga de Dios. Entonces, Jesús también murió por esa persona que te está dañando. Por eso tenés que amarla como Él lo amó. ¿Sí? No somos quienes para juzgar. El Señor es el que hace la obra en el corazón de las personas y nosotras tenemos que hacer lo que nos corresponde, lo que nos pide Dios, amarlos. Amar, orar, bendecir y hacer bien. Esas 4 cosas. Y ya finalizando un poco, a mí me gusta, yo soy docente, lo saben, y me gusta porque Jesús es el mejor maestro y muchas veces enseña con preguntas, ¿sí? Y te hace pensar. Eso es lo que hace un buen maestro, te hace pensar y reflexionar lo que vos estás haciendo. Y los últimos versículos dice, si amas a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense todas las preguntas que hace Jesús acá. Bueno, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen lo mismo los demás? Y cuando habla de los demás, en el pasaje paralelo en Lucas dice, los pecadores. ¿No hacen lo mismo los pecadores? ¿No hacen lo mismo acá los publicanos? Los publicanos eran gente que despreciaban, eran mismos judíos, pero que el pueblo judío despreciaba porque eran los que cobraban los impuestos. O los gentiles eran los que no eran judíos. ¿No hacen también los gentiles así? Bueno, no tenés que ser como ellos, porque no hay recompensa en eso, ¿sí? Es re fácil amar al que me ama. Bueno, vos, un pasito más. Y desde que Moni me escribió y me dio este pasaje para estudiar, para compartir con ustedes,
Yo lo leía, lo vengo leyendo hace meses, y en mi mente lo único que me retumbó desde que lo leí por primera vez hasta hoy es: ¿qué haces de más? Y si vos te quedás con esa frase, para mí ya el mensaje quedó por cerrado. ¿Qué hago de más? Para tu familia, para tus enemigos, para todos, para los que amás y para los que te cuesta un poquito más amar, que tenés que amar y hacer el esfuerzo. ¿Qué haces de más? Un poquito más. Dios te pide hacer algo extra, ¿sí? Un poquito más. De lo que vos pensabas hacer, bueno, un poco más. Da un paso más. Y si bien Jesús no termina el sermón del monte acá, sí, vamos a hacer el cierre acá, pero Jesús sigue enseñando, y cuando termina esta gran enseñanza, Él termina y da el cierre con la parábola de la casa, ¿sí? De los 2 cimientos. Y dice: si vos escuchaste todo esto y no lo obedeces, Dios te va a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que vinieron las tormentas, vinieron lluvias y su casa se destruyó. Pero si vos las escuchás y las obedeces, sos prudente, sos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces ustedes vienen estudiando Mateo 5 hace un montón de tiempo, y hemos estudiado, hemos leído y ya escuchamos las enseñanzas de Jesús. Entonces, si oímos, ya estamos alertas. Ahora depende de nosotras qué es lo que tenemos que hacer. Si escuchaste y no obedeces, sos como este hombre que no tuvo unos cimientos firmes en su casa, en su vida. Pero si vos escuchás y obedeces, tenés tu vida construida sobre la roca y sos prudente. Entonces, que podamos ser prudentes como este hombre, construir nuestra casa, nuestra vida sobre la verdadera roca que es Cristo, y que podamos obedecer a esto que nos pide. Un poquito más. ¿Qué haces de más? Un poquito. Amar. Amar, bendecir, hacer bien y orar. Estas 4 cosas, pensalas en la semana, y cada vez que te cruces con alguien decís: ¿qué puedo hacer de más por esa persona? Y esa persona es cualquiera, ¿eh? Yo pensé en mi esposo, en mi casa, en mi hija, en mis compañeros de trabajo, en mis hermanos de la iglesia, en mis vecinos. ¿Qué haces de más? ¿Sí? Que Dios te bendiga y que puedas pensar esta semana en esto de un poquito más. Un poquito más es lo que te pide el Señor. Bueno, que Dios las bendiga y podamos poner en práctica esto que escuchamos.